damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Joseph Veritas. Mi nombre es Ronald Yaipen y el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de la sección ¿En qué rama del derecho especializarme? En esta ocasión vamos a responder a la pregunta ¿por qué especializarme en propiedad intelectual? Para ello, nos acompaña el doctor Alex Sosa, quien nos ayudará a responder todas nuestras interrogantes acerca de ese tema. Bienvenido a Pausa Legal, doctor Sosa. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en Pausa Legal. Muchas gracias a Joseph Veritas por la invitación. Mi nombre es Alex Sosa, yo soy magíster y doctorando por la Universidad Católica y abogado por la Universidad de Lima y soy profesor de la universidad de los cursos de competencia desleal y regulación publicitaria del programa de segunda especialidad y también del curso Instituciones del Derecho Mercantil. Muchas gracias, doctor Sosa, por aceptar en realidad nuestra invitación. Y ya para comenzar de frente con nuestro episodio, siempre solemos hacer en esta sección una especie de viaje al pasado porque solemos preguntarle a nuestros invitados, y en esta ocasión a usted, ¿cómo fue su paso por la facultad y cómo es que llegó a especializarse en propiedad intelectual? A ver, voy a tener que retroceder varios años, ¿no? No es que esté tan viejo, pero bueno, me fue bastante bien en la universidad, la pasé bastante bien, conocí muchos amigos y en realidad no fue una muy bonita experiencia. Y a ver, ¿cómo llegué a la propiedad intelectual? Te pongo un poco en el contexto, ¿no? O sea, yo estudiaba en la universidad allá por la década del 2000, ¿no? No quiero dar los años exactos, ¿no? Pero en esa época se había puesto o sonaba bastante bien, ¿no? Todo lo que venía siendo el Indecopi, ¿no? Recuerda que el Indecopi se crea en el año 1992, ¿no? Y ya para la década del 2000 era un Indecopi mucho más fuerte, ¿no? Que sus inicios y sus resoluciones, ¿no? Estaban dando bastante que hablar, ¿no? Y en ese Ujú. interín yo me encontraba en la universidad. En ese entonces, estos temas de derecho a la competencia, propiedad intelectual, por lo general no se dictaban en todas las universidades, ¿no? Básicamente en la Universidad Católica y en la Universidad de Lima, donde yo estudiaba, era, si mal no recuerdo, por ahí, y la UPC también creo, ¿no? Eran las tres universidades que tenían cursos de propiedad intelectual, derecho a la competencia, análisis económico del derecho, eran temas que recién estaban empezando a dictarse, ¿no? Entonces tuve la suerte de llevar estos cursos en la universidad, me gustaron mucho, ¿no? Me parecieron muy interesantes, pero como curiosidad te cuento de que para ese entonces me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con contratos. Estaba bastante obsesionado con el tema y quería practicar, ¿no? En esa área, pero pues no tenía mucha suerte. Y por casualidades de la vida, ¿no? Terminé ingresando como practicante al Indecopi. Me había ido bien en los cursos que había llevado y bueno, de ahí para adelante me terminé enamorando de los temas. La propiedad intelectual fue uno de ellos. Tuve la suerte de verlo desde muy joven, ¿no? Porque ya después de mi paso por el Indecopi practiqué en otros estudios viendo temas de propiedad intelectual y bueno, hasta el día de hoy sigo por aquí. Así es, doctor. En realidad, las ramas del derecho mercantil, que justamente engloba todo, está propiedad intelectual, está derecho a la competencia y muchas otras más, son todas tan interesantes que quisiéramos entonces preguntarle, ¿qué estudia en específico la propiedad intelectual y cuál es la diferencia que existe con la propiedad industrial y los derechos de autor, que son dos términos bastante conocidos y que a veces se suelen confundir? Sí, mira, la propiedad intelectual es una de las ramas más interesantes y complejas del derecho. Por lo general, o sea, no conoces de esto hasta que estás en este mundo, ¿no? Cuando se escucha la propiedad intelectual se relaciona, ¿no? Con el registro de marcas nada más o con la protección de algunas obras, que si te la puedo definir en líneas generales, pues creo que necesitaríamos todo un ciclo para poder abordar cada uno de los temas. Es la rama, ¿no? Que estudia las herramientas que protegen la creación intelectual. De la forma como lo conocemos nosotros, y aquí es donde se producen algunas confusiones, es que nosotros vemos dentro de la propiedad intelectual tres grandes ramas, ¿no? Lo que es la propiedad industrial, donde está el derecho a los signos distintivos y las patentes, ¿no? Y modelos de utilidad, y por otro lado, los derechos de autor. Claro, tenemos además las variedades vegetales, los derechos sui generis, ¿no? Pero digamos que las tres subramas importantes son las que te he mencionado. Para diferenciarlas muy brevemente, el derecho a los signos distintivos estudia las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las denominaciones de origen, todo signo que tiene una función esencial de identificar productos, servicios. Una diferencia breve, por ejemplo, las marcas identifican productos y servicios en el mercado, los nombres comerciales identifican actividades económicas, ¿no? De las empresas, de las personas jurídicas o personas naturales que generen algún tipo de negocio o actividad económica en el mercado. Y los lemas comerciales básicamente son
eslogans publicitarios, ¿no? que complementan a las marcas y se registran en la medida que cumplan con determinados requisitos y siempre asociados a una marca. En el ámbito de las patentes, tenemos todo el sistema de derecho de exclusiva que va a proteger a las patentes, ¿no? que va a asignar un derecho de exclusiva sobre patentes y en su caso sobre los modelos de utilidad. Finalmente, los derechos de autor protegen a las obras, que son creaciones intelectuales realizadas por seres humanos, que son originales y que pueden adaptarse, desarrollarse a través de cualquier tipo de plataforma que exista o pueda existir en el futuro. Perfecto, doctor. Creo que ha quedado súper claro entonces que está esta relación, por así decirlo, elemento grupo, ¿no? Que la propiedad intelectual agrupa al final todo a estos dos grupos que nosotros presentamos y entendemos que así es la regulación acá, por lo menos en el país. Y ahora que ya más o menos conocemos en qué consiste la propiedad intelectual, quisiéramos preguntarle cuál es el campo laboral que aquellas personas que se especializan en el derecho de propiedad intelectual pueden ejercer. Es bastante diverso. Podemos empezar por formar parte de la autoridad nacional, ¿no? En este caso del INDECOP, la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Derechos de Autor y sus respectivas salas. De hecho, varios chicos que terminan especializándose en estos temas terminan haciendo sus prácticas y trabajando en el INDECOP. A día de hoy, los estudios más importantes del país, los estudios boutique, cuentan con áreas especializadas en el tema y gozan de gran demanda en el mercado. También, por ejemplo, las empresas. Algunas de ellas suelen tener áreas legales y estas se encargan también del análisis de propiedad intelectual o de contingencias que se puedan desarrollar en el ámbito de la propiedad intelectual. Pero no solamente se queda ahí, se pueden hacer consultorías sobre el particular. De hecho, no son pocos los abogados que se encargan de hacer consultorías nacionales e internacionales sobre estos temas, ¿no? Aparte que una de las particularidades de la propiedad intelectual es que está bastante involucrada con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Entonces, son temas que se renuevan constantemente. La propiedad intelectual en sí misma tiene una válvula de autorregulación para innovando y se van presentando retos muy importantes. Y finalmente la docencia, ¿no? La academia también es un escenario donde los abogados nos podemos desenvolver y desarrollando estos temas que son tan interesantes. Lo que es la academia es no solamente el dictado, sino también el desarrollo de papers, de investigaciones sobre el particular. Así que es un área que nos brinda varios campos como para poder explotarlos, como para poder desarrollarlos. Perfecto, doctor, lo que usted nos cuenta. Es bastante variado el campo laboral en el que uno puede ejercer especializándose en propiedad intelectual desde el ámbito público hasta el ámbito privado. Y claro, la parte académica nunca falta. De hecho, usted ha escrito justo un artículo para la última edición del manual que ha sacado USE. No sé si usted nos podría compartir un poco de su experiencia escribiendo el mismo. No, una experiencia muy interesante y de hecho aprovecho la oportunidad para felicitar a User Veritas por el desarrollo de estos manuales, ¿no? También hace poco desarrollaron el manual de protección al consumidor, si mal no Exacto. recuerdo, y ahora este manual de propiedad intelectual que ha convocado a los especialistas más importantes. A mí me tocó desarrollar el tema de los nombres comerciales, ¿no? Pero claro, la pasé muy bien, ¿no? Pero la visión era el desarrollo de un artículo bastante objetivo, fue una experiencia bastante interesante. De hecho, en mi artículo es un artículo corto, pero rescata criterios interesantes que se han desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toca mucho de la doctrina de española, precedentes de observancia obligatoria desarrollados por el INDECOPI también. Fue una bonita experiencia y yo estoy seguro que el libro va a ser un éxito. Claro que sí, doctor. Y una vez que salga a la venta este manual, todo el público que quiera va a poder adquirirlo. De hecho, seguramente vamos a estar dejando los links abajo en la descripción por si algún interesado o interesada pues quiere saber cómo acceder a todos esos artículos tan interesantes. Aprovechando y siguiendo la línea de lo que nos comentaba sobre el campo laboral, quisiéramos ahora preguntarle cómo son entonces las actividades que usted suele realizar en su día a día en base a su experiencia, qué tipo de tareas suele desempeñar. Son diversas. Tengo la suerte de poder ver varios temas a la vez y desde la academia y también desde lo que es la práctica consultora. En el ámbito académico quizás no hay mucho que decir. De hecho, uno de los cursos que dicto en varias universidades es curso de propiedad intelectual, como también dicto cursos que están bastante conectados o que tienen conexiones importantes, como por ejemplo los cursos de competencia desleal. Y bueno, y escribo artículos donde combino estos temas que tanto me apasionan. Pero por el lado de la práctica o de mi día a día como abogado, como consultor, y de hecho con la experiencia que tuve también formando parte de una empresa y asesorando empresas, es una actividad bastante entretenida. ¿Por qué? Porque el abogado de empresa, una de sus tareas principales es informar al cliente de las potenciales contingencias a las que se podría enfrentar con el lanzamiento de un nuevo producto o el desarrollo, por ejemplo, de una campaña publicitaria. Se dan escenarios bien interesantes porque puedo por lo menos mezclar muchas de las especialidades que me apasionan. Por ejemplo, si se quiere lanzar una campaña publicitaria y si es que un cliente quiere
que revise esta campaña antes de que esta se difunda, el análisis tiene que ser completamente integral. No solamente desde el ámbito del derecho publicitario, que es cumplir con las restricciones o la regulación de la competencia desleal que está en el decreto legislativo 1044, sino que hay que hacer todo un análisis integral. En esta campaña publicitaria puede haberse utilizado una obra musical como jingle, ¿no? Lo que es un jingle publicitario. Podría haber una contingencia desde el ámbito de los derechos de autor si no se ha solicitado la autorización correspondiente para hacer uso de esa obra. ¿No? Muchas veces se utilizan imágenes también que están protegidas por la propiedad intelectual, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, tengan las respectivas autorizaciones, que no sean obras o imágenes que se toman de otros creadores o de sus creadores sin la autorización correspondiente. Podría suscitarse en el ámbito de una publicidad que haga uso de marcas de competidores, potenciales contingencias legales que podría suscitarse dentro del ámbito del derecho a los signos distintivos por un uso indebido de la marca. Entonces, comentando un poco de mi experiencia, la propiedad intelectual, los temas de competencia, y de publicidad que por lo general veo, me sirven mucho para poder hacer estos análisis de las diversas campañas publicitarias que clientes, que empresas más que todo, desarrollan o pretenden desarrollar. Es una tarea bastante entretenida, como te imaginarás. Revisar publicidad, no hay forma que uno se pueda aburrir con eso. No, de hecho que no. En realidad la propiedad intelectual es algo que encontramos en las cosas tal vez más pequeñas en toda nuestra vida. Tal vez ni siquiera nos damos cuenta, pero la propiedad intelectual está involucrada. Y ya para ir finalizando este episodio, quisiéramos preguntarle qué consejo podría brindarle a alguien que está interesado e interesada en especializarse en propiedad intelectual y que, bueno, está todavía en el camino de la facultad. A ver, un consejo que les podría dar, básicamente es aprovechar el momento que tienen, este momento de no tantas responsabilidades como para poder convertirse en unos pequeños ratones de biblioteca. Que claro, ahora es completamente distinto al día de hoy. Ustedes desde su casa, desde donde estén, pueden estar revisando papers, bajándose artículos y leyéndolos, ¿no? Entonces, una primera recomendación o una recomendación general que les podría dar es eso. Especializarse implica no dejar de leer, revisar diversas posiciones. Muchas veces cometemos el error de quedarnos con la posición o con la opinión de nuestro profesor, que puede ser correcta, puede ser incorrecta, pero siempre es bueno contrastarla con la opinión o el desarrollo o la posición de otros académicos. Y de esa forma uno puede ir construyendo también su propia posición. Nunca dormirse en los laureles. La propiedad intelectual, como te digo, está constantemente evolucionando. Los retos que se presentan son básicamente diarios. Imagínate la cantidad de papers que se están generando en este momento, sobre todo lo que es el metaverso y la propiedad intelectual, la realidad aumentada y la propiedad intelectual, la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Uno en este campo no se puede quedar dormido, no puede descansar ni un minuto, lo cual además es bonito. Un consejo o el consejo general sería convertirse en pequeños ratones de biblioteca, porque la única forma de especializarse es estar constantemente leyendo, constantemente investigando. Si es que además tienen la suerte de practicar en el área, mejor aún, porque no hay nada mejor que aplicar en la práctica toda la teoría y actualizarse. Siempre estar actualizado y sobre todo en esta área, que las sorpresas y las novedades son de todos los días. Perfecto, doctor. Entonces creo que ha quedado súper claro. La propiedad intelectual es una rama que está en constante movimiento. Como usted dice, evoluciona cada día y con la tecnología que también no tiene freno alguno, pues la propiedad intelectual parece que le sigue los pasos. Nuevamente agradecerle, doctor. No sé si desea agregar algunas palabras finales y para despedirse de nuestra audiencia. Nada, muchas gracias a ti, Ronald, muchas gracias a Pauso Legal. Me ha encantado formar parte del programa, así que cuando quieran invitarme, yo feliz de poder estar con ustedes. Y como siempre, es un gusto poder conversar con estudiosos del derecho, con alumnos, y pues nada, ha sido pues un gusto formar parte de este programa. Así que nada, doctor, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Pausa Legal. No olviden que nos pueden encontrar en TikTok e Instagram como @Pausa Legal y en todas las plataformas de podcast y YouTube como Pausa Legal. Igual forma, si desean más contenido jurídico, nos pueden encontrar como @JusetVeritas. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.